Un tiempo para gozarse. Es el título del día de hoy, en donde al final de cada mes, y ya se me fue este mes como agua. Entonces, hoy nos toca, como cada último de mes, un sermón especial con respecto al reino de Dios. ¿Sí? Al reino de Dios hemos estado dando múltiples mensajes que han estado describiendo temas y han estado profundizando. El mes pasado tuvimos al pastor Moisés de Calvary Texcoco acerca de la humildad y estuvo impresionante. El día de hoy quiero dar un tema que en el reino de Dios hay un tiempo para gozarse. Hay un tiempo de gozo. ¿Sí? Y a manera de introducción, quiero que nosotros vamos a pensar en esto. La percepción de nuestra realidad, o la forma en que nosotros la vemos, ¿sí?, es vital para nuestra correcta formación. Una realidad distorsionada nos llevará a tomar decisiones en una dirección incorrecta que terminarán deformando nuestro carácter. La palabra de Dios es el lente, ¿sí?, que enfoca nuestros ojos para ver a Dios por lo que Él es. A nosotros mismos considerarnos como Él nos ve y somos, y la realidad verla como Dios la ve, tal como es. Tú y yo hemos pasado por diferentes circunstancias dolorosas que han defraudado nuestro corazón, que nos tienen enredados o que nos tienen con los pelos de punta o arrancándonos los pelos. Y yo no quiero arrancarme más porque si no después ya no voy a tener. En ese sentido, todos hemos experimentado ciertas circunstancias adversas. Y si no lo has experimentado, es una promesa. Las tendrás. ¿Sí? Si no, sal a vivir más en la vida real para que puedas decir gloria a Dios por eso, porque es una promesa. Después de todo el tiempo que estuvimos confinados, creo que no dimensionamos cuánto Dios nos vino a edificar como iglesia, a depurar como cuerpo de Cristo y a refinar nuestra fe. Ya han pasado algunos años de la cuarentena, post-cuarentena, esta nueva realidad como algunos la definen. Seguimos los protocolos, pudimos honrar a Dios honrando a nuestra autoridad, también aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, muchas familias todavía no han sanado aquellos dolores o aquellos impactos negativos que tuvieron durante la cuarentena. Porque la violencia subió y bueno, para algunas familias fue difícil de muchas formas. Los ingresos bajaron. Pero yo creo que lo más difícil de todo fue enfrentarse y convivir con una o con otra persona pecadora. Porque ahí pudimos convivir 24/7. Y mi esposa, pues no es la excepción a tener un esposo que está en un proceso de santificación. Ella también, ambos fuimos nuestros objetos, sujetos, instrumentos santificadores, uno para el otro, y mis hijos también. Y seguramente tú tuviste tus instrumentos santificadores. Este confinamiento y todas estas crisis que unos todavía están cargando, ¿sí?, en cuestión emocional o en cuestión de salud, por los hábitos que se adquirieron, malos hábitos en su mayoría, ¿sí?, han perjudicado gravemente nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Y muy probablemente nuestra fe fue muy dañada, echando a flote nuestro verdadero carácter. Algunos todavía no han sanado de todo ese periodo de crisis. Algunos todavía estamos solventando, algunos todavía están sanando, pero quiero decirte, hoy es un buen día para tener gozo. Vamos a ver la vida desde otro enfoque, mi querida iglesia. ¿Por qué? Las tormentas o las crisis o los momentos de oscuridad, como queramos ponerlos, simplemente develan o hacen evidente nuestro carácter. Quiero que tú y yo sepamos eso. Van a desplegar nuestro verdadero carácter. Pero no necesariamente las circunstancias adversas lo van a formar. Eso depende de cómo estés viendo la vida. Si tú y yo no vemos las circunstancias complicadas, ¿sí?, o las circunstancias adversas, o
que han sido de beneficio para nosotros de manera adecuada y bíblica, sí nos estamos arriesgando a deformar nuestro carácter. Nos encontraremos vulnerables frente a las siguientes presiones de la vida, ¿sí? Y entonces eso nos llevará, si no formamos nuestro carácter en el momento en el que Dios lo puso, a hundirnos gravemente en la emoción o en las tormentas de nuestras creencias en lugar de nuestras convicciones. Por ahí alguien dijo, el mar en calma nunca ha hecho a un experto marinero. Lo voy a decir de forma diferente. Ningún mar en calma ha hecho experto a un capitán. Por ahí algunos hemos orado y para mí fue impresionante cuando Dios me dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque por muchos años yo fui a la iglesia cristiana y muchas de mis oraciones eran, Señor, quítame los problemas. Señor, haz que siempre tenga paz. Señor, que yo no tenga nada de qué preocuparme. Inclusive, y muy casi como de forma legalista, actuaba diciendo, si no tengo paz, no lo voy a hacer. No sé si tú has caído en ese tipo de oraciones. Hasta que tengas paz, voy a hacer lo que Dios me dice. Pero seamos sinceros. Para el cristiano, ese no debe de ser algo para poder actuar. Si no, entonces, ¿en dónde dejaríamos a Jesucristo cuando estuvo en el Getsemaní? Cuando dijo, estoy atribulado hasta lo profundo. Sin embargo, su carácter lo llevó a obedecer la encomienda. ¿Me van siguiendo? Podríamos, gracias, amén, sí. ¿Podríamos decir que Cristo estaba inundado de paz en el Getsemaní? Entonces, ¿por qué tú y yo normalmente, no digo que esté mal orar por ese fruto, pero yo quiero decirte que es mejor orar por gozo en medio de la aflicción? Y no estoy diciendo ser feliz o estar en mi estado zen, ¿sí? O que los planetas se alineen, ¿sí? No estoy diciendo eso, sino la cuestión aquí es un gozo inexplicable que solo el Espíritu Santo puede brindarle al cristiano en medio de las pruebas. Es un buen momento para estar de gozo. Entonces, si tu mar de la vida, el mar de tu vida ahorita está con tormentas, está con fuertes vientos, azotando tu vida, tu barca, bendito sea Dios. ¿Por qué? Alguien dijo una vez, si algo me lleva a acercarme más a Dios, lo consideraré como una bendición. Si esta tormenta, esta aflicción, este fuerte viento te está llevando a buscar más a Dios, bendita sea tu vida. Qué bendecido eres. Para algunos es muy difícil observar que en las temporadas de aflicción, sí, Dios está interviniendo, pero es porque tenemos una teología muy chiquita o una teología, nuestro pensamiento con respecto a Dios, derivada de alguien más, de los pensamientos de otro, o muy diluida. Nuestra cosmovisión de lo que sucede o la forma en que vemos el mundo muchas veces empaña el verdadero propósito de Dios en tu vida el día de hoy. Repito, es una buena temporada para que como cristianos, como iglesia, experimentemos lo que la Escritura dice respecto a las tormentas, tribulaciones, crisis o enfermedades y las enfrentemos con gozo, para que los no creyentes puedan decir, ¿qué es eso que ellos tienen que yo deseo tanto? Para los no creyentes podría ser ofensivo o hasta insensible de que no estés como ellos. Decir que esa crisis en la que estás pasando o estamos pasando está colaborando para nuestro bien.
Para un incrédulo decirle, confía, esto te está ayudando para tu bien, para ellos es una locura. Normalmente la pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa no es la pregunta. Para los más jóvenes, necesitamos cambiar esa pregunta. No es por qué a mí, sino esto, ¿cómo me está ayudando para mi bien? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito y el objetivo? Cada quien tiene su crisis en diferente proporción según la edad en la que te encuentres, ¿sí? Porque Dios nos ha fortalecido en cualquier etapa en la que estemos. ¿Y por qué digo esto? Por la sencilla razón de que la Biblia lo dice y tiene razón. Es para nuestro bien, Romanos 8:28. Y si me ayudan a ponerlo en la pantalla, por favor. Romanos 8:28, vamos para allá. Es un texto que deberíamos de tenerlo tatuado en el corazón. Es un texto que tú y yo necesitamos meditar, rumiar, mascar, repetir y memorizar. Romanos 8:28. ¿Qué dice, querida iglesia? A ver, comunicación, ayúdenme ahí con el versículo. Es de lo que ya hemos estado platicando. Nada más quiero que tengan ahí visualmente este apoyo. Muy bien. Ahí está. Y sabemos, esta palabra es importante, sabemos, no sentimos, no imaginamos, sino que sabemos, por lo que la Biblia dice, que para los que aman a Dios, pregunta, ¿tú amas a Dios? Si no, hoy es un buen día para que empieces a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, pruebas de la universidad, asuntos de la escuela, cosas, relaciones en la casa, tensiones en el trabajo, cuestiones económicas, enfermedades, todo cabe aquí, todas las cosas. Duelo, rencilla, todo. Entonces cooperan para el bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Así hay una condición. Por eso los incrédulos o las personas que no han puesto su fe en Dios les parece una locura. Quiero que revisemos dos casos. Quiero que me ayudes a analizar dos casos que en la Biblia vienen muy marcados, tanto de placer como de crisis, ¿sí? O de dolor. Ayúdenme a buscar ahí en sus Biblias Habacuc capítulo 3. Algunos los puse en jaque porque a lo mejor nunca han ido a Habacuc, ¿sí? Es un profeta menor. ¿Sí? En la Biblia convencional que tú y yo tenemos está en la página 956. Bueno, en el capítulo 3, 958. ¿Sí? En la Biblia regular de la Nueva Biblia de las Américas. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver entonces cómo Dios nos va a enseñar a ver las crisis, ¿sí? Para que tú y yo nos podamos identificar con la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en el versículo 17, Habacuc 3, 17, ¿sí? Aunque la higuera, ojo, este versículo, si tú eres consejero o alguien te pide un consejo, no lo uses a la ligera, ¿sí? Que el Señor te guíe cuando tú vayas a brindar esto de parte de Dios, porque es un versículo muy sensible para algunas personas, ¿sí? Previamente uno tiene que hacer un trabajo para que el aconsejado tenga que depositar su fe, su confianza, toda su vida en Dios, para después decirle, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Ojo, la viña, la higuera, el olivo eran plantas nacionales, era una producción que alimentaba al pueblo de Israel. O sea, todo empresa, industria alimentaba al pueblo de Israel. Y aunque no suceda, y aunque no haya este fruto, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, aquí ya algunos se están identificando, ¿verdad?
Entonces, chécate aquí la perspectiva celestial o la perspectiva que Dios tiene frente a las circunstancias complicadas en la escasez. Con todo, no quites eso. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Hoy es un buen tiempo para gozarse. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Y el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Esto quiere decir, voy a pisar, si confío en Dios y Él es mi fortaleza, sólidamente, con confianza. ¿Extraño? Sí, para la mente natural. Pero normalmente para el cristiano o para quien ama a Dios dice, amén. ¿Qué te falta hoy? ¿Qué no tienes hoy? Para que podamos orar entonces y poder reflexionar. Con todo, me alegraré en el Señor. Él es mi fortaleza. ¿Qué te falta hoy? ¿Algo material? ¿Alguna persona? Alégrate en el Señor. Quiero que entonces, si puedo decirlo, de esta miseria, pasemos a otro caso. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Repito, en la Biblia convencional, Nueva Biblia de las Américas, de la pasta beigecita, está en la página 197. Deuteronomio capítulo 8, versículo 6. Dale la vuelta. Es un texto bastante amplio y muy importante porque dice así la palabra del Señor. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Sí? Deuteronomio 8:6 dice: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerlo. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Qué hermosa escena está describiendo aquí la palabra de Dios. Una tierra de trigo y cebada. Qué contraste con lo de Habacuc. De viñas, higueras y granados. Una tierra de aceite de oliva y miel. Qué delicioso. Una tierra donde comerás el pan sin escasez. ¡Wow! Donde nada te faltará. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Es decir, muy fructífera, muy productiva. Versículo 10. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Hasta aquí, vamos bien. Benditos a Dios porque tenemos mesa en abundancia. Versículo 11. Aquí está la advertencia. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces, checa, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta, donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná de tus padres, que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón nuevamente esta advertencia: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Versículo 19. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. ¡Qué contraste! Dios les dio la bendición y la advertencia estaba.
No te olvides de Dios. ¿Sabes por qué? En cualquiera de las dos circunstancias, ya sea en abundancia o en escasez, cuando hay y cuando no hay, en vacas gordas o en vacas flacas, sí, sale a relucir el corazón, sale a relucir el carácter. Y a veces, en estas buenas circunstancias, uno se siente muy confiado y empieza a decir, me ha ido bien por mis méritos. Y acá uno puede llegar al abandono y a la victimez y decir, porque no tengo méritos. Cualquiera de las dos posturas comunica un egoísmo, porque te estás viendo a ti. Nos vemos a nosotros. No tengo o sí tengo. ¿Y dónde queda Dios? Hoy es un buen día para gozarse, porque es Dios quien te da las fuerzas para continuar. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente para entender este propósito. Y quisiera recordarte 3 motivaciones para amar a Dios en donde quiera, en cualquier temporada en la que te encuentres. Primer motivación, ahora en Cristo, ahora en el nuevo pacto, tú y yo sabemos que Jesús murió expiatoriamente por ti, como sustituto, en lugar de ti. Hombres y mujeres orgullosos, y Cristo dijo, yo moriré por esos orgullosos y soberbios, que se sienten como víctimas frente a la crisis o que se sienten los superhéroes frente a la abundancia. La segunda motivación es que en Cristo tenemos una nueva vida. De esa manera podemos empezar a vislumbrar la realidad de otra forma. Primero, Cristo murió por mí como un sustituto. Eso comunica mi condición necesitada. Segunda motivación, en Cristo tenemos una nueva vida. Lo que sucedió antes, mi querida iglesia, ya quedó en el pasado. Diría el cantante, ya lo pasado, pasado. Ah, sí, se la saben. Esto en 2 Corintios 5:17. ¿Para qué entonces escudriñar tu vida del pasado y decir, si no tiene el propósito de glorificar a Dios, tan solo nos hacemos daño? Si escudriñar o visualizar tu vida en retrospectiva no le glorifica y da honra a Dios, tan solo nos hacemos daño alimentando nuestro propio egoísmo. Es que me hicieron, es que nunca tuve, es que cuando tenía, es que cuando fui, es que cuando solía y pum, 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 pum. Ahora eres nueva criatura. En Cristo puedes ser nuevo, una nueva identidad. Pastor, ¿a poco eso se puede? Sí. Una nueva criatura. Y una tercera motivación es que en Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos para esta vida y para la piedad, según 2 de Pedro 1:3. En Cristo, mi querida iglesia, tienes todo lo que necesitas para esta vida y para la piedad. Pero muchos cristianos no entendemos o no entienden eso o no quieren entender eso. Porque si tú y yo decimos, sí, amo a Dios o le agregamos algo más, si estuviera bien financieramente, si estuviera bien relacionalmente, si tuviera una pareja, si tuviera el trabajo que siempre deseo, o si tuviera hijos, o si se me fueran mis hijos, o si ya me sacaran de mi trabajo, o yo viviera en tal código postal, o viviera en tal parte, o ya no vivir aquí, entonces sería feliz, tendría gozo. Pero si tú le añadimos eso al Evangelio, estamos negando la eficacia del Evangelio. El Evangelio es suficiente. Lo más probable es que no lo hemos explorado suficientemente. Todas las cosas colaboran para bien. Y Dios, mi querida iglesia, escucha esto. Dios permitió aquel dolor o aquel éxito para amansar mi vida. En el pueblo amansan a los caballos, a las bueyes. Tú y yo somos ovejas. Y Dios permitió aquel dolor del pasado o el dolor del futuro o el dolor presente para amansar tu corazón. No, date cuenta de que nuestra obstinada razón siempre llega a un límite.
Las circunstancias difíciles consumen nuestras fuerzas, pero amansan nuestra voluntad. Ablanda nuestra conciencia y sosiega nuestro carácter rebelde. Dios, por lo tanto, ha vencido y espero que venza en tu vida y que tú te rindas y dices: Señor, te entrego las riendas, te entrego el control de mi vida. Mis armas ya no pueden contra tu amor, ya no pueden contra tu voluntad. Gracias por tomar las riendas de mi vida. Así luce un corazón amansado. Así luce un corazón que está diciendo: Señor, ya entendí que hay siempre una oportunidad para gozarme. El bien que recibimos siempre, o el mal, siempre tiene una consecuencia en la economía de Dios. Tus circunstancias desarrollan tu resistencia, según Santiago, según Romanos. La resistencia desarrolla carácter y el carácter fortalece la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ahí está ese encadenamiento. Las circunstancias, repito, desarrolla resistencia, ¿sí? Resistencia desarrolla tu carácter, luego fortalece tu carácter esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Una esperanza que no te va a avergonzar. ¿Sí? Romanos 5:3, en la Nueva Traducción Viviente, en un lenguaje muy sencillo, dice Romanos 5:3, también nos alegramos, ¿sí?, al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión. Santiago también lo dice en el capítulo 1, versículo 2, por eso es importante, mi querida iglesia, que desarrollemos el carácter en Cristo. ¿Por qué? La importancia del desarrollo de carácter, ¿sí?, brinda estabilidad frente en la inestabilidad de nuestras emociones. Repito, la fortaleza de carácter brinda estabilidad frente a la inestabilidad de nuestras emociones. Pastor, es que no me siento. Pastor, es que siento. Bendito sea que sientes, si no estarías muerto. Pero tú y yo nos manejamos por convicciones. El desarrollo del carácter y algo en donde podamos aterrizar nuestras emociones, solamente Dios puede dar ese enfoque. También la fortaleza de carácter nos permite ver las cosas objetivamente, incluso en medio de tempestades que te pueden sacudir a ti o que sacuden a otros, a tus seres amados. La fortaleza de carácter en Cristo, insisto en eso, ¿sí?, va a permitirnos experimentar el temor sin que éste nos paralice. Siempre me he preguntado, ¿por qué Dios nos ve como ovejas? ¿Por qué no como rinocerontes? ¿Por qué no como águilas? ¿Por qué no como búfalos? Bueno, sí hay una referencia ahí, ¿no?, a los animales anteriores, menos al rinoceronte. ¿Por qué no me comparó como el behemoth? ¿Sí? ¿Se acuerdan este animal mitológico? Bueno, no es mitológico, el animal que Job describe, el leviatán. Todos esos me encantaría. ¿Por qué como oveja? Porque Dios sabe que somos muy miopes y no sabemos ni alimentarnos y nos paralizamos como corderitos frente al temor. Somos muy propensos a paralizarnos frente al temor. Querida iglesia, que la fortaleza del carácter en Cristo no nos paralice frente a eso que nos atemoriza. ¿Qué es eso que te atemoriza el día de hoy? Sé valiente. Y no es una recomendación, no es una invitación del pastor, es un mandamiento. Sé valiente. Por tus méritos, no, porque Cristo está contigo. La fortaleza de carácter no solo es capaz de sostenernos en medio de la crisis, sino que también nos ayuda a enfrentar las tentaciones. Ahí cuando nadie te ve, solito,
Cuando estás muy propenso a nutrir o a apelar o a caer nuevamente en ese hábito oculto, pecaminoso, tentador, que te lleva a pecar directamente y asquerosamente frente a Dios. Entiéndase el abuso de una sustancia, ¿sí? El consumo de pornografía, entiéndase gastar nada más por complacencia, ¿sí? Desenfrenada, entiéndase pues también las cuestiones de sexo fuera del matrimonio. Hay muchos ejemplos que tú y yo podemos brindar aquí. El carácter en Cristo te va a ayudar a enfrentar esos momentos de tentación. Ahí, cuando nadie te ve. Ahí, cuando nadie está con un lente. Son los ojos de Jehová que miran tu vida, tus intenciones. Si de alguien queremos tener y ser agradable, no es frente a la iglesia, sino es frente a Dios. Hay una buena razón para gozarse, porque todo eso colabora para que tú y yo, en nuestro corazón, sea circuncidado es la carne y se ha extirpado cada vez más el pecado, y tú y yo entonces, al final de las circunstancias difíciles, seamos más parecidos a Jesucristo. Con esto termino y le pido a los chicos de alabanza que pasen. Andrew Murray, un maestro y pastor, decía: nosotros encontramos la vida cristiana difícil porque buscamos la bendición de Dios mientras vivimos según nuestra propia voluntad. Hacemos nuestros propios planes y elegimos nuestra propia obra, y entonces le pedimos al Señor Jesús que vele y evite que el pecado nos envuelva y que no nos alejemos demasiado de la ruta. Pero nuestra relación con Jesús debe ser tal que estemos enteramente a su disposición. Cada día debemos ir primero a Él en humildad y de manera decir: Señor, ¿hay algo en mí que no sea conforme a tu voluntad? ¿Que no ha sido ordenado por ti o que yo no te he dedicado completamente a ti? Señor, así como oró Pablo, ¿quién eres y qué quieres que yo haga?